programa que revela las leyes espirituales que nos rigen a los seres humanos y que nos da explicaciones sobre las circunstancias que vivimos, por más difíciles que nos parezcan, que están dentro de la justicia y el amor de Dios. Barranquilla Espiritual. Dirige Abel Prasca. Bien, entonces empecemos con este estudio de la pluralidad de existencias o reencarnación. Entonces, la pregunta 166, realizada por Allan Kardec, el codificador de la doctrina espírita, y respondida, quien dio la respuesta fueron los espíritus superiores encargados de realizar esta revelación. Dice así: ¿cómo acaba de purificarse el alma que no alcanzó la perfección en la vida corporal? La respuesta de los espíritus superiores es soportando la prueba de una nueva existencia. Ahí mismo hace otra pregunta Kardec, que dice: ¿cómo realiza el alma en esta nueva existencia? ¿Acaso por su transformación como espíritu? Respuesta: es indudable que purificándose el alma sufre una transformación, pero para lograrlo le es necesario la prueba de la vida material. Ahí mismo hace otra pregunta Kardec: ¿el alma tiene pues muchas existencias corporales? Respuesta: sí. Todos nosotros pasamos por muchas existencias físicas. Los que dicen lo contrario pretenden que os mantengáis en la ignorancia en la que ellos mismos se encuentran. Ese es su deseo. Hace otra pregunta allí mismo Kardec. Dice: parece resultar de este principio que el alma, después de dejar un cuerpo, toma otro, es decir, se reencarna en un nuevo cuerpo. ¿Es así como debe entenderse? La respuesta de los espíritus es evidente. Pregunta 167. ¿Cuál es el objetivo de la reencarnación? Respuesta: la expiación y mejoramiento progresivo de la humanidad, sin lo cual, ¿dónde estaría la justicia? Pregunta 168. ¿Es limitado el número de existencias corporales o bien se reencarna perpetuamente el espíritu? Respuesta: en cada nueva existencia el espíritu da un paso en el camino del progreso, y cuando se despoja de todas sus impurezas no necesita ya las pruebas de la vida corporal. Y cuando se despoje de todas las impurezas no necesita ya las pruebas de la vida corporal. Pregunta 169. ¿El número de encarnaciones es el mismo para todos los espíritus? Respuesta: no, porque el que progresa rápidamente se evita pruebas. Como quiera que sea, las encarnaciones sucesivas son siempre muy numerosas, porque el progreso es casi infinito. Pregunta 170. ¿En qué se transforma el espíritu después de su última encarnación? Respuesta: espíritu bienaventurado es un espíritu puro. Bueno, entonces, vamos a llegar hasta la otra partecita que dice justicia de la reencarnación, porque complementa perfectamente esta primera parte. Dice, pregunta 171, ¿sobre qué está basado el dogma de la reencarnación? Respuesta: en la justicia de Dios y en la revelación, porque como lo repetimos siempre, un buen padre deja siempre a sus hijos una puerta abierta al arrepentimiento. ¿No te dice la razón que sería injusto privar para siempre de la dicha eterna a todos aquellos cuyo progreso no dependió de ellos mismos? ¿No son todos los hombres hijos de Dios? Solo entre los egoístas impera la iniquidad, el odio implacable y los castigos sin perdón. Entonces hay un complemento de esta respuesta de Kardec que dice: todos los espíritus tienden a la perfección y Dios les proporciona los medios por las pruebas de la vida corporal, pero en su justicia les permite realizar en nuevas existencias lo que no pudieron hacer o terminar en la prueba anterior. No estaría conforme ni con la equidad ni con la bondad de Dios el castigar para siempre a los que han podido encontrar obstáculos al progreso ajenos a su voluntad, en el mismo medio donde fueron colocados.
Si el destino del hombre quedase irrevocablemente decidido después de su muerte, Dios no habría pesado las acciones de todos los hombres con la misma balanza, ni los habría tratado con imparcialidad. La doctrina de la reencarnación, que admite muchas existencias sucesivas para el hombre, es la única que responde a la idea que nos formamos de la justicia de Dios con relación a los hombres, colocados en una condición moral inferior. La única que nos explica el futuro y sustenta nuestras esperanzas, pues nos ofrece medios de rescatar nuestros errores por nuevas pruebas. La razón indica esta doctrina y así nos lo enseñan los espíritus. El hombre que tiene conciencia de su inferioridad halla en la doctrina de la reencarnación una consoladora esperanza. Si cree en la justicia de Dios, no puede esperar que será eternamente igual a los que actuaron mejor que él. El pensamiento de que esa inferioridad no lo desheredará para siempre del bien supremo y que podrá lograrlo con nuevos esfuerzos, le sostiene y le reanima el valor. ¿Quién es el que al final de su camino no lamenta haber adquirido muy tarde una experiencia que no puede aprovechar? Pues esa experiencia tardía no se pierde, será aprovechada en una nueva existencia. Entonces, realmente, de esta manera le encontramos sentido a nuestra vida, a nuestra existencia material, a nuestra existencia corporal, siendo conscientes que esta existencia es un eslabón en la cadena larga de existencias o en el camino largo de existencias que tenemos que atravesar para lograr esa superioridad, ese crecimiento. Fíjate que Jesús nos decía en una parte de su evangelio: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Y siendo coherentes con esa inteligencia, esa superioridad de Jesús, Él no podría significar que en una existencia podríamos llegar a tener esa perfección, porque Él también nos lo dijo: os es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Y también le dijo a Nicodemos, y diciéndole a Nicodemos nos dice a todos nosotros que es necesario nacer de nuevo, que es necesario tener nuevas experiencias, ¿sí? Que así como el obrero que pierde un día tiene el otro día para recuperar ese día perdido, nosotros que a veces perdemos una existencia, una vida física, tenemos la oportunidad de una nueva experiencia, porque Dios, todo amor, así lo quiere. Recordemos el pasaje del hijo pródigo, donde él le da la oportunidad a ese hijo que desperdició sus días, su fortuna, les da una nueva oportunidad. Así es nuestro Padre. No podemos ser nosotros más, no podemos hacer a Dios a imagen nuestra, con nuestra rigidez, con nuestra inflexibilidad. No, Dios es nuestro Padre y Él nos ha dado, por medio de Jesús, Él nos lo ha colocado como un Padre. ¿Y qué padre no le da nuevas oportunidades a sus hijos? Entonces nos dice aquí que los que pretenden decir que no es así, os quieren mantener en la ignorancia en que ellos están. Es muy explícito este contexto. Entonces, esto es las cosas que vino a ser la nueva revelación, la revelación espírita. Esta frase, y aparece textualmente en el Evangelio, la reencarnación es la segunda palabra del alfabeto divino, después del amor que fue enseñado por Jesús. Por medio de la reencarnación, otra vez, confiamos en la justicia de Dios, confiamos en que Dios no tiene dos medidas para los hombres, y que los que hoy tienen abundancia han tenido escasez o pueden tener escasez en el futuro, y los que tienen hoy escasez han podido tener abundancia o la pueden tener en el futuro. Pero Dios a todos nos da las mismas oportunidades, y que no es la abundancia ni la escasez lo que nos va a hacer mejores, sino cómo afrontamos esa abundancia y cómo afrontamos esa escasez. Entonces otra vez llega, gracias a estas enseñanzas, en la fe en las leyes de Dios, en la justicia divina. También nos habla la doctrina espírita de la ley de causa y efecto. ¿Qué estamos recogiendo hoy? Y nos podemos remontar a cuál fue nuestra siembra del pasado.
Sí, siguiendo ese hilo conductor que acabas de exponer, Abel, pues quiero decirle a los oyentes que recordemos que el espíritu es creado sencillo e ignorante, pero perfectible. ¿Y cómo logra el espíritu mejorarse? ¿Cómo logra conquistar la vida superior? Pues a través del cumplimiento de otra ley de la naturaleza, como lo es la ley de la reencarnación. De hecho, naciendo y renaciendo todas las veces que sea necesaria, el espíritu puede experimentar y realizar tareas que le permiten desarrollar tanto su inteligencia como su sentido moral. Así, de este modo, gradualmente, poco a poco, se va elevando y se va convirtiendo progresivamente en un espíritu tanto sabio como virtuoso. Entonces, todos los espíritus tienen el mismo punto de partida, porque como muy bien tú decías, Dios no tiene privilegios con nadie. Dios nos ama a todos por igual y todos partimos en igualdad de condiciones, porque en el amor divino no existen los favoritismos. Por lo tanto, todos los espíritus parten desde el mismo punto. Todos los espíritus tienen las mismas facultades en estado latente que han de desarrollarse a través del trabajo, del esfuerzo. Todos los espíritus tienen las mismas obligaciones que cumplir y asimismo todos los espíritus tienen la misma libertad de proceder. El famoso libre albedrío que Dios nos ha otorgado, que nos da la libertad de decidir qué hacemos y qué dejamos de hacer, pero que al mismo tiempo asumimos las consecuencias de aquello que hacemos o dejamos de hacer. Y que Dios, todopoderoso, misericordioso, etcétera, etcétera, respeta. Entonces, en ese orden de ideas, aquellos espíritus que realizan la tarea con dedicación, con esfuerzo, con empeño, con disciplina, con buen ánimo, pues lógicamente recorren el sendero con mayor rapidez, lo que significa que de este modo se ahorran muchos sinsabores, muchos obstáculos, muchos dolores. Por el contrario, aquellos espíritus que son negligentes, que son perezosos, que son distraídos, pues lógicamente van a recorrer el sendero con mayor lentitud. Y esto conlleva a que aparezca el dolor como un mecanismo corrector que aguijonea al espíritu y lo estimula para que progrese. Entonces podemos ver ahí que tenemos dos caminos. Dios nos da a elegir entre dos caminos para adquirir el conocimiento. Por las buenas, que vienen siendo el cumplimiento de la ley del amor, que equivale a la opción del espíritu que es buen estudiante, que es disciplinado, que tiene buena voluntad. Entonces obviamente aprende con menos dificultades, con menos dolores. Y está la opción del sufrimiento, que es cuando somos perezosos, somos negligentes, tenemos mala voluntad para hacer las tareas. Entonces el dolor se convierte no en un castigo, como nos han enseñado a veces ciertas posiciones religiosas, sino se convierte en un mecanismo, en una expresión del amor de Dios para decirnos: tienes que mejorar, debes crecer. Y entonces el dolor se convierte en ese aguijón que nos estimula a mejorarnos, porque la criatura, todos fuimos creados para ser felices, porque esa es la voluntad del Padre. Todos intrínsecamente tenemos el deseo de ir hacia un estado mejor, de conquistar la armonía. Eso está metido en nuestro ser, porque así lo dispuso el amor de nuestro Padre. Entonces, por mucho que nos hagamos los locos, llega un momento en que la criatura, el ser, se aburre de sufrir, y entonces es cuando dice: bueno, ¿qué es lo que debo hacer? Y comienza ese camino de transformación interior. Entonces, siguiendo en este orden de ideas, podemos deducir fácilmente que el concepto de la condenación eterna está errado. No existe la condenación eterna, porque nadie está desheredado del paraíso prometido. Nadie está desheredado de ese cielo que el mismo Maestro Jesús nos recordó que estaba destinado para nosotros. Lo que sucede es que a cada quien le compete, sobre la base de su esfuerzo y del trabajo,
conquistarlo sobre la base de su disciplina y de su empeño en mejorarse sobre sí mismo, de arrancar las sombras de la ignorancia a través del estudio y de conquistar la virtud, de superar el orgullo y el egoísmo y todos los defectos que de ellos se derivan a través de la reforma íntima, de ese trabajo de mejoramiento interno, pues entonces nos iremos acercando e iremos conquistando ese cielo que está ahí destinado para todos por igual. Lo único que puede suceder en el peor de los casos es que retrasamos la llegada. El espíritu retrasa la llegada por haber sido un estudiante irregular, llamémoslo así, de esa manera. Estamos muy satisfechos de llevar en este momento, en el día de hoy, este conocimiento neurálgico para nosotros los espíritas y de tanta necesidad que tiene la humanidad. Es el concepto de reencarnación, porque por ahí se dicen en muchas canciones, muchos autores materialistas hablan de una sola vida, de que tenemos una sola vida. Sí, tenemos una sola vida espiritual, pero tenemos múltiples existencias físicas, y lo que somos hoy es consecuencia del cúmulo de experiencias que hemos tenido en nuestras existencias anteriores, en los diferentes venidas en este planeta, porque también eso lo vamos a hablar más adelante. La próxima semana vamos a hablar que este no es el único planeta donde los espíritus encarnamos, sino que hay múltiples en el universo del mismo grado evolutivo, de menor grado evolutivo o de mayor grado evolutivo. ¿Sí? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Entonces, lo que somos hoy, nuestros conocimientos innatos, nuestras vocaciones, nuestras tendencias en todos los aspectos, profesional, sentimental, emocional, es un cúmulo, es una acumulación de nuestras experiencias en el pasado. Porque, si bien es cierto, nuestro cuerpo físico lo dejamos aquí en la tierra, pero el alma tiene un cuerpo espiritual que registra todas las experiencias del pasado y que es un archivo de todas nuestras experiencias anteriores, y por lo tanto nuestra alma y nuestro cuerpo espiritual acumulan todas nuestras experiencias del pasado. Es decir, no es morir y partir nuevamente de cero de una nueva existencia, no, nos acompañan todos los conceptos, los conocimientos en estado latente. ¿Sí? En un momento dado puede surgir una experiencia del pasado y me puede ayudar a resolver algo que se me presenta hoy, porque ese es otro tema importante. El olvido del pasado lo tenemos por misericordia divina, ¿sí? Porque si recordáramos todo nuestro archivo del pasado, no podríamos tener la convivencia, por ejemplo, con familiares, si recordáramos que tuvimos con esos familiares experiencias negativas en el pasado. Pero si hemos nacido en la misma familia, es porque tenemos que perdonarnos, cumplir la ley del perdón, del amor, de la indulgencia, de la mansedumbre, ¿cierto? Todas esas bienaventuranzas de Jesús que nos planteaba es para aplicarla con la familia y con las personas con las que tenemos que convivir. Y no nos acordamos, repito, por misericordia de Dios. Sin embargo, muchas veces tenemos la percepción de que no es la primera vez que vemos a alguien. Y a veces sentimos antipatía por esa alguien instintivamente, innatamente. Y también la simpatía, ¿no? La simpatía también surge por ese archivo del pasado. Entonces realmente, y muchos, sobre todo niños, recuerdan espontáneamente existencias anteriores. Hay una serie de pruebas de la reencarnación que eso daría para un capítulo aparte, pero por lo menos en el día de hoy plantear que esto es una ley, ¿sí?, de toda la humanidad, no es solamente del planeta Tierra, de los habitantes del planeta Tierra, de toda la humanidad. Hemos tenido muchas existencias y tendremos aún muchas más hasta que alcancemos esa perfección. Entonces, queridos amigos, muchas vibraciones de paz, de amor para todos ustedes, y nos veremos mediante la próxima semana para seguir con nuestros programas. Y, como ya les dije, complementen todas estas enseñanzas asistiendo a los grupos espíritas de la ciudad, calle 44-4413, Asociación Espírita Senderos de Paz, calle 66, carrera 49, esquina. En estos momentos Fusenda se reúne en el Centro Cultural Nueva Acrópolis los sábados de 4 a 6 de la tarde,
Y calle 76, carrera 48, esquina, los martes y los miércoles en el Centro de Estudios Espíritas Obreros del Camino. Hasta la próxima semana.